Buenas noches, tutora y compañeros. Nuestro grupo es el número 16, está conformado por Jamie Tatiana Bojacalape, José Alexander Moreno y Tatiana Hernández. Bueno, vamos a hablar acerca de los factores determinantes en la evaluación de resultados. Es importante tener en cuenta los hallazgos que se evidenciaron dentro de la auditoría interna realizada en la empresa CCA Mantenimiento Parques, debido a que el riesgo que se presentó fue un tipo de riesgo inherente, un riesgo que se salía de control de parte del auditor. Al revisar todas estas variables, encontramos que uno de los factores que deben influir son los siguientes. El tamaño, porque el tamaño determina la magnitud que es representada por el número de empleados de la organización. En el caso del área contable solamente está la contadora, entonces es importante reforzar esa área para poder implementar la sección financiera donde se pueda se pueda realizar un análisis detallado de los riesgos que se pueden hallar. Encontramos la tecnología organizacional, es importante porque se utilizan las técnicas que son utilizadas en procesos organizacionales que garantizan y hacen más eficiente el trabajo por parte de auditoría. El ambiente externo son factores que vienen de afuera que influyen en el desempeño de la organización. Es importante tener en cuenta este punto, ya que cuando se tiene una buena auditoría interna, un control interno adecuado, se puede llevar para un mejor análisis y un mayor control es el ambiente externo. Estrategias y objetivos de la organización. Son los propósitos y técnicas que lo diferencia a otra organización. Ese es el valor agregado que tiene la empresa para que llegue a ser más competitiva ante las otras organizaciones. Cultura organizacional, que están los valores, el comportamiento, la historia. Entre los valores encontramos valores corporativos, las políticas. Es importante tener establecidas las políticas contables, ya que dentro de las políticas contables se puede llevar a cabo un adecuado proceso de control interno. El beneficio que ofrece un departamento de auditoría que debe empezar a establecerse dentro de esta organización es importante, pues las personas que ejecutan funciones dentro de esta organización están incluidas en el proceso y desde ese punto de vista es difícil descubrir o prever errores que solo personas que no estén en un día a día puedan percibir. La auditoría es una parte de la compañía que solo busca el bien común, esto con el fin de llegar a mejores resultados que se evidencien en el crecimiento de la organización. En cuanto a los elementos básicos de dictamen de auditoría, es importante tener en cuenta el cuerpo como tal de lo que sería el informe. Entonces, por lo tanto, el dictamen del auditor incluye los siguientes elementos básicos. Ordinariamente, como siguen, como los tenemos organizados en el círculo. Va el título, el destinatario, o sea, para quién va, a quién va dirigido el informe, el párrafo introductorio, que es donde están haciendo énfasis acerca del informe que han efectuado, como es el tipo de auditoría, al balance, el nombre de la empresa, el corte de año, los estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, todos aquellos estados que incurran en el informe. Entonces, de ahí lo que va el párrafo introductorio, va la responsabilidad del auditor. Tenemos la opinión del auditor, otras responsabilidades de información, la firma del auditor. Todo informe es importante que tenga la firma del auditor, fecha del dictamen, la dirección del auditor, que es de donde se emitió el informe. Entonces, hay que tener en cuenta que se debe tomar referencia de las NIAs o normas de prácticas relevantes, sobre qué NIAs se está basando el informe, la descripción del trabajo del auditor, cómo lo desempeñó. En el párrafo de opinión contiene una expresión de opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto, es deseable una medida de uniformidad en la forma y contenido del auditor, porque ayuda a propiciar la comprensión del lector e a identificar las circunstancias inusuales cuando éstas ocurren.
Es importante que el informe sea claro, sea conciso, sea preciso, sea directo para lo que está requiriendo la persona que solicitó la auditoría, que no solamente pueda comprender el auditor, sino que lo pueda también entender eh, las personas, los clientes de los estados financieros. Los comités de auditoría se consideran órganos de soporte al director de la entidad y cumplen una función de supervisión y vigilancia que contribuyen de manera importante al logro de los objetivos trazados. ¿Por qué es importante el comité de auditoría y qué podemos evidenciar en el comité de auditoría? Esto lo podemos resumir en los siguientes aspectos. Constituye un foro de análisis independiente que le permite al Consejo de Directores conocer lo que sucede y reaccionar en consecuencia. Es una posibilidad de transformar un enfoque tradicional de auditoría a una actividad de consultoría de alto valor agregado, aprovechando la experiencia empresarial de los directores. También es un elemento clave para un eficiente y confiable mercado de capitales y para lograr la confianza de acreedores y terceros. Y por último, es el motor principal de un programa de mejora continua sin sustituir ni subsidiar a la administración. ¿Por qué es tan importante la comunicación con el comité de auditoría? Porque el comité de auditoría desempeña un papel, bien sea primario o secundario, en la supervisión de la gestión de riesgos en toda la organización. Ellos están bien posicionados para brindar desde una instancia superior el apoyo necesario para la introducción y administración continua de la gerencia. Los pasos que debe seguir un auditor para elaborar el informe son los siguientes. El auditor debe ser conciso a la vez que es suficientemente claro y completo, incluyendo frases y hechos esenciales para facilitar su comprensión. Debe presentar comentarios, conclusiones y recomendaciones en forma objetiva, debidamente respaldados por la evidencia documentada en papeles de trabajo que sustentan en cualquier momento su exactitud y veracidad. Debe ser preciso respecto de la información que contiene y correcto en relación con los aspectos gramaticales, ortográficos y de puntuación. Debe redactar libre de palabras o frases antagónicas, presentando las críticas con una perspectiva justa, considerando las circunstancias que rodearon el hecho observado y dando las sugerencias para mejorarlo. Y por último, debe relacionar los hallazgos positivos. Al confiar en los estados financieros auditados, el análisis debe tomar en cuenta las limitaciones de la auditoría. Además, se debe entender lo que significa o no significa la opinión del auditor. La empresa auditora declara que revisa los estados financieros que le presentó a la administración y se cerciora de que estos concuerden con los registros que audita. La empresa auditora también determina si se emplearon en la preparación de los estados financieros los principios contables aceptados, pero no afirma que representa los mejores principios. Hay varios aspectos que es necesario reconocer en el análisis. Pues, por ejemplo, tenemos el reconocimiento de un auditor acerca de las actividades de negocio que son la base de los estados financieros, no es tan profundo como el de quien preparó estos. La empresa auditora solo sabe lo que es capaz de discernir basándose en un proceso de muestreo y no conoce todos los hechos. Otra también puede ser muchas partidas de los estados financieros son incapaces de proporcionar una medición exacta y el auditor simplemente revisa esas medidas para ver si son razonables, a menos que el auditor demuestre lo contrario. Por ejemplo, estimar las vías del servicio de los activos, prevalecer la determinación de la administración, esto entre otros. Entre las recomendaciones para la empresa que se viene trabajando en el área de auditoría, ya que el departamento de gerencia presenta un manejo inadecuado de las transacciones, se sugiere las siguientes recomendaciones. A. Realizar una auditoría mensual o bimestral con el fin de detectar las inconsistencias e informar a las áreas correspondientes para al final de año tener consolidados los informes y proceder a hacer un cierre parcial antes de presentar los estados financieros a 31 de diciembre. B. Elaborar un informe general donde se procederá a realizar las correspondientes auditorías e informar al cliente con previo aviso de sus obligaciones, esto con el fin de poder establecer un flujo de efectivo más eficiente para la empresa y generar un mayor control en las transacciones que se realizan en cada departamento. C.
En caso de que el Departamento de Auditoría realice sus procesos de verificación de análisis, detecte el riesgo, comunique los resultados, entre otros, y no sean tomados en cuenta por el mal manejo del Departamento de Gerencia, se debe proceder a utilizar salvaguardas en la información entregada o informes generados en su momento.